Buenos días, amada iglesia, bienvenidas a nuestro servicio, aunque hoy es en línea debido al clima, debido a lo frío que está afuera, y de hecho espero que usted esté con su cafecito ahí en casa, con su familia ya conectados, disfrutando del calorcito que usted allí tenga. Nos dice en Hebreos capítulo 10, versículo 25, que no dejemos de congregarnos. Y aun cuando hemos decidido como liderazgo de la iglesia cancelar el servicio presencial, no vamos a dejar de congregarnos. Por esa razón es que le doy la bienvenida por medio de este medio, de YouTube, para seguir juntos en este día que es el Señor, escuchando su palabra, siendo edificados unánimes y juntos. Y por esa razón también le animo a que en los comentarios en este momento usted salúdese uno a otro. Sabe que si estuviéramos en presencia en este momento, usted estaría saliendo de su asiento a saludar a todos los que estaríamos congregados hoy en este día, pero como no podemos, entonces ahí en los comentarios usted diga hola, saludos, díganos con quién está allí en casa, y de esa manera también nosotros sabemos cuántos estamos conectados para nuestra asistencia de hoy. Así es que bienvenidos. Regresamos, ¿no? Casi tenemos como flashbacks de lo que fue hace 5 años cuando estábamos solamente en línea. Pero qué bendición poder estar juntos. En esta mañana le invito a que vaya conmigo en la palabra del Señor al libro de Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 14. Estaremos viendo un poco en esos versículos en esta mañana. En lo que usted va y obtiene su Biblia, déjeme preguntarle, si alguien llegara y le dijera, ¿qué talentos tienes tú? ¿O qué dones te ha dado el Señor para servir? ¿Qué le contestaría a usted? De eso vamos a estar hablando hoy, de la bendición de ser dados ciertos dones o ciertos talentos para poder servir. Y aunque pensemos, no es mucho, no es casi nada lo que yo sé hacer, nos daremos cuenta que en las manos del Señor, aunque sea un poco, con la buena disponibilidad, Él lo engrandece para que su reino siga adelante. Bien, ¿ya está listo? En Juan capítulo 6, los primeros 7 versículos dicen de esta manera. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que él hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando él alzó los ojos, vio que había venido a él una gran multitud y le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman tantos? Y el Mateo dice, pero esto lo dijo para probarle, porque él ya sabía lo que habría de hacer. Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco de alimento. Oremos. Señor, en esta mañana te damos gracias por la congregación que tú nos permites tener a través de estos medios. Te pedimos que tú bendigas tu palabra, que la lleves a nuestros corazones, Señor, y seamos edificados a través de ella. Te amamos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Cuando Jesús le pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos para comer, para que tantos de los que están aquí congregados puedan comer? No le está preguntando porque no sabe cómo se va a solucionar el problema, sino que le hace esta pregunta para también enseñarle o darle una lección de fe a Felipe y a los que alrededor de él están. Y Felipe empieza a calcular el gasto probable. Podemos imaginarnos, él empieza a decir, son más de 5,000, cada uno come con tanto, sería demasiado costoso el alimentar a tanta gente. Y la verdad es que no tenían ese dinero ellos para poder alimentar a tanta gente. Y en el versículo 7 vemos la contestación de Felipe, donde le dice, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos comiese. Y lo que está realmente Jesucristo haciendo, porque para él sería fácil alimentarlos sin la ayuda de absolutamente nadie, pero sin embargo, él está por enseñarle a sus discípulos que aunque parece una tarea imposible, una tarea difícil de cumplir, para Dios no hay imposible. Felipe sigue pensando y casi puedo escucharlo si estuviéramos usted y yo allí, su mente ir y decir en su mente, ¿y de dónde vamos a sacar dinero
para alimentar a tantos? ¿Cómo es que el maestro quiere que alimentemos a tanto? ¿Que no ve que no tenemos? Felipe evaluó y no pensó él poder hacer mucho en esta situación. Sin embargo, pasando los minutos, un niño, un jovencito, viene a Jesucristo y puso a su disponibilidad lo poco que él tenía. Y con ello fueron observantes o testigos de un gran milagro en ese día. Continúe leyendo conmigo los versículos 8 al 13. Sigue diciendo, uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho, un niño, un joven, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo, haced repostar la gente. Ahora aquí pausemos. Quizás Jesucristo humanamente, o si fuese una persona humana, un predicador humano, pudiese haber dicho, tienes razón, esto no es para mucho. Deja que él se lo coma y basta. Por lo menos es uno menos con hambre. Sin embargo, es Jesús. Es el Todopoderoso el que está en control de esta situación. Y Él les ordena que hagan recostar a toda la gente. Y había mucha hierba, sigue diciendo la Escritura, en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto ellos querían. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 canastas de pedazos, que de los 5 penes de cebada habrían sobrado después de que habrían ellos comido. Ahora veamos algo interesante aquí. Veamos primero la compasión de Jesucristo. Él tuvo compasión por las almas que estaban allí, que tenían hambre en ese momento. Si pensamos y evaluamos, Jesús también tenía hambre. También Él estaba cansado en ese momento. Y bien pudiese haber dicho Jesucristo, yo soy el Mesías. Yo soy el más importante en esta multitud, en esta congregación. Felipe, tráeme tú a mí algo que comer para yo poder seguir adelante, para yo poder seguir hablando, para yo poder seguir haciendo lo que me es necesario hacer. Sin embargo, la pregunta de Jesús no fue para sí mismo, no fue para que le sirvieran a Él, sino fue para la multitud. ¿Cómo vamos a alimentar a aquellos que necesitan ser alimentados? ¿Cómo vamos a saciar la necesidad del que viene necesitado en este momento de alimento sólido? Y continuamente Jesús les mostraba, somos llamados a servir. No somos llamados a que nosotros seamos servidos, a que nosotros seamos saciados, a que se nos haga todo lo que nosotros como cristianos queremos, sino a servir a otros. Y la compasión de Jesucristo aquí se demuestra. Y qué gran ejemplo que Jesús mismo puso a los demás primero, antes que a sí mismo. Él continuamente le mostraba a sus discípulos la necesidad de servir a los demás, de poner a los demás primero antes que sean a sí mismo. Él mismo dijo en Mateo capítulo 20, del 27 al 28, el que quiera ser primero entre vosotros debe primero servir, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ahora aquí alguien pudiese decir, pues, ¿por qué? Si yo ya estoy haciendo lo mío, ¿no? Porque Jesucristo pudiese haber dicho eso, sin embargo no lo hizo. Hablando en hoy en día, algunos pudiésemos decir, pero ¿por qué yo tengo que hacer por alguien más? Ahora le toca a alguien más que sirva, o yo merezco que a mí me sirvan. Sin embargo, qué hermoso el llamado de Dios para su iglesia, que sirvamos los unos a los otros, que demos de nosotros mismos, que demos de tanto que no nos ha dado, demos al que está necesitado, que demos aún más de nosotros mismos para que el reino de Dios siga siendo expandido. A eso somos llamados, iglesia. Y es algo refrescante el ser llamados a servir. Así es que primero vemos que la compasión le movió a servir. Y Él es nuestro ejemplo, definitivamente. Ahora vayamos por un momento a la vida de este niñito.
Posiblemente esa mañana él se levantó temprano sin saber que iba a haber 5,000 y más personas que iban a necesitar de lo que él llevaba en su canastita. Tempranito quizás él se levantó, su madre tomó su canastita, le preparó con esos panecitos, esos pequeños pececitos, rápido y económico el desayuno y el almuerzo de este niño. Eran pobres, no era una comida de ricos la que él llevaba. Y se fue rápidamente a ver al maestro, a escuchar lo que él tenía para él, pensando al debido tiempo, al igual que todos, me siento y voy a comer algo que va a saciar el dolor de mi estómago, el hambre de mi estómago. Nadie en la multitud quizás dio un segundo vistazo a este niño. Un niño que quizás pareciera insignificante, un niño que se perdía entre tantos que allí había. Nada especial quizás habría en ese niño. Y nadie se hubiese imaginado que ese niño sería el instrumento que Dios usaría para saciar la necesidad de ellos. Un simple niño con muy poco que ofrecer. En el versículo 9 del pasaje que leímos, cuando ya Jesús le dice, tienen hambre, vengan y hagamos algo, ¿qué podemos hacer? Jesús, ya sabiendo que dentro de la multitud estaba un pequeño que iba a ser el instrumento en sus manos. Qué interesante, iglesia, que en medio de todo este mundo hay necesidad y Jesús ya sabe el nombre suyo y el nombre mío, que tan insignificante cual seamos, tan pequeños cual seamos, Él ya sabe, tú me vas a servir, tú vas a ser instrumento en mis manos para algo grande. ¿No se goza en eso? Que su nombre Dios ya lo conoce, que usted Dios ya sabe, tú tienes algo que yo mismo he puesto en tus manos para ser usado, para que más personas vengan a mis pies, para que más personas conozcan de este amor que a ti misma te he dado. ¡Qué bendición! Que el nombre suyo ya está en la mente y ya es conocido por Jesucristo mismo. Eso le pasó a este niño. Y Andrés va y lo trae sin llamar su nombre, simplemente el niño vino y le dijo, mira, yo sé que tiene necesidad, he escuchado, he oído, quizás él estaba enfrente, de hecho usted siéntese enfrente de la iglesia o en las bancas de enfrente para que escuche bien la voz de Dios. Él quizás estaba enfrente de la multitud en las primeras áreas, quizás escuchó la pregunta de Jesús, ¿cómo vamos a alimentar a tantos? Y él trae esto a la disponibilidad de los discípulos. Andrés toma a este niño, lo trae cerca a Jesucristo y le dice, esto es lo que tenemos. No es mucho, no es casi nada lo que se está ofreciendo. Y el niño con tanto amor, con el corazón en la mano, ofrece lo poco que él tiene. Y al ofrecer lo poquito que él tenía, que quizás en la vista de él y de los discípulos y de la multitud no era absolutamente nada. Y de hecho, en vista de gran necesidad, esto poco no era mucho. Sin embargo, con cuán disponibilidad él la trajo a las manos de Jesucristo. Allí depositó lo poco que él tenía. Allí depositó esta canasta que luego iba a ser usada grandemente. ¿Y cuánta similitud hay entre Cristo y este niño? Jesucristo, por compasión, dijo, ¿qué les vamos a dar de comer? Alimentémoslo. Este niño, por compasión, por amor y con tanta fe, se desprendió de lo que iba a ser su comida, se desprendió de lo que quizás él pudiera haber dicho, pero si no me lo como, ¿cómo voy a sobrevivir estas siguientes horas? Se desprendió de eso y por compasión a los demás se lo trajo a las manos de Jesucristo. Ahora ambos corrían el riesgo de tener hambre. Jesucristo, al decir alimentémoslos a ellos, corría el riesgo de él también sufrir hambre. Este niño, al decir te lo ofrezco, Señor Jesús, corría el riesgo también él de quedarse con hambre. Sin embargo, el yo no les importó, sino la multitud que tenía necesidad fue lo que a ellos más les importó. Y llegan con él y se da cuenta Andrés que no era mucho, era poco. Y le dice al maestro, ¿qué es esto para tantos? Si no es casi nada. Sin embargo, este niño le ofreció a Jesús todo lo que él tenía. Parecía poco ante los ojos humanos, pero era su todo, ofreciéndosele al maestro.
Quizás usted y yo lleguemos a pensar en algún momento, pero yo no soy mucho, pero yo no soy nadie, pero yo no tengo talentos, yo no sé hacer mucho, yo no puedo, no tengo mucho que ofrecerle al maestro. Pero cuando usted le dice al Señor, lo poco que yo tengo, yo te lo doy, Él se encarga de todo lo demás. Porque en el versículo 9 nos damos cuenta en que en las manos de Dios lo poco es mucho. Y le dice el apóstol, aquí está este muchacho, tiene 5 penes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? No es casi nada. Sin embargo, con lo que parecía ser poco, Jesús lo utilizó para alimentar a más de 5,000 personas. Él oró y solamente hizo lo que solo Dios puede hacer. Al orar, un milagro grande ocurrió allí. Eso poco fue transformado en suficiente y más que suficiente para alimentar a las 5,000 personas y más que allí había en ese día. Y no solamente se alimentaron, sino que fue hasta que ellos llenaron y después quedó comida extra aún. En las manos de Dios, lo que parece poco puede ser mucho y puede ser muy utilizado por Él. Yo no sé cuántas veces le pasa a usted como me pasa a mí seguido y me pasaba en el pasado. Estamos sentados de repente a solas, estamos en nuestra casa, estamos en la oficina, estamos en el coche y de repente viene el enemigo y nos dice, ¿qué tienes tú para ofrecerle al Señor? Mira lo que eres. Mira que no tienes ningún talento, mira que no tienes ningún don. Y viene y pone esa duda y nos pone a pensar de veras, ¿qué tenemos para ofrecerle al Señor? No tenemos absolutamente nada, podríamos pensar. Si yo pudiera cantar como canta tal persona, si mi voz fuese como la de nuestro líder de alabanza y los que con él cantan, diríamos, entonces yo sí tendría algo que darle al Señor. Si pudiera yo hablar y predicar y hacer tantas cosas con mis palabras como tal persona, como tal predicador, como tal orador, entonces sí tendría algo que ofrecerle al Señor. Si yo pudiese hacer esto o aquello, si yo pudiera trabajar con niños, si yo tuviera la habilidad de hacer manualidades, si yo tuviera la habilidad de palabras, entonces sí tuviera algo que ofrecerle al Señor. Si pudiera hablar elocuentemente, si pudiera escribir bellos versos, si pudiese inventar canciones, entonces sí pudiese yo servir al Señor. Si pudiera tocar algún instrumento, entonces sí pudiese servir al Señor. Y la verdad es que no tenemos que cantar como tal persona, ni tenemos que predicar como tal persona, ni tenemos que saber tocar un instrumento como tal persona. La verdad es que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado habilidades especiales para poder servirle. Y aun cuando pareciere que es algo muy, muy pequeño, eso en las manos de Dios es demasiado útil, que puede transformar y saciar la necesidad de muchos. En la iglesia tenemos un rol de limpieza. Y créame que cuando usted va y limpia y toma esa escoba y ese trapeador y nos toca a cada familia, incluso a la nuestra, a ir y a hermosear la casa del Señor, y pareciera algo tan insignificante, pareciera algo que no tiene mucho valor, sin embargo, porque usted es fiel a eso y usted lo hace con amor, cada vez que llegamos el domingo hay una frescura en la casa del Señor. Hay una paz, hay una presencia de Él porque usted fue fiel y lo poco que usted le pudo dar ese sábado, ese viernes limpiando, Él lo usa en gran manera cada vez que nos congregamos. Así es que lo poco puede ser mucho en las manos de Dios. Si este niño hubiese dicho, pero solo son unos pescaditos, solamente son unos pececitos, unos panecitos que no tienen mucho y ni siquiera se puede producir en mucho. No es nada espectacular, pudiese haber él dicho. Él se hubiera perdido de la bendición de haber sido usado grandemente por Dios. ¿O qué tal si hubiese dicho, es que son míos? ¿Por qué se los tengo yo que dar? Que alguien más lo haga, que alguien más se deshaga de su comida, que alguien más lleve lo que tiene. Yo no. Entonces,
no hubiese él tampoco haber sido bendecido. ¿Qué tal si hubiera dicho, estoy cansado? Siempre esperan que yo lo haga. Siempre esperan que yo le ofrezca al maestro. Y yo cansado estoy. Quizás él se hubiese perdido, no quizás, él se hubiese perdido de la bendición de haber visto cómo Dios lo usó y de la bendición de tener un corazón tan lleno al ver cómo lo poco que él pudo dar fue usado en gran manera. Qué hermoso lo que hizo este niño. Limitado humanamente quizás, pero en las manos de Dios algo ilimitado sucedió y más de 5,000 personas fueron alimentadas. La compasión es la base, pero no lo es todo. Tenemos que tener compasión y decir, yo me duelo por las almas, yo amo a mi iglesia, yo quiero servir, pero también es necesario pararnos como este niño y decirle, Señor, lo poco que yo tengo, lo poco que yo sé, o lo nada que yo sé, si le llamamos a servir con los niños y usted dice, pero jamás he trabajado con niños, Señor, ni siquiera sé qué es esto, pero lo que tú has puesto en mis manos, este llamado, lo pongo en tus manos para que tú hagas algo grande con ello, porque yo no me quiero perder de esta bendición. Y qué hermoso es ser una iglesia que sirve. Es una de las cosas que está escrito en nuestro lema. Somos una iglesia que ama, que crece y que sirve. Y es mi oración, iglesia, conforme estamos en casa, tan pronto terminemos este pequeño devocional, usted voltee con su familia y se pregunten, ¿cómo podemos servir más al Señor? ¿Qué tenemos nosotros que dar para servirle aún más? Y empiece a soñar como eso que usted le diga que sí, va a llevarlo más allá de lo que usted se puede imaginar. Imagínese Grace Life, lleno de familias diciendo, no es mucho, pero lo que tenemos te damos, Señor. No sabemos cómo hacer esto, Señor, pero si tú no lo pides, aprenderemos y tú nos lo mostrarás. Quizás en alguna ocasión alguien le venga y le diga, ayúdanos a dirigir esto, ayúdanos a cuidar a los niños, ayúdanos a darle clase a algún grupo, ayúdanos a algo, y usted va a decir, es que no sé cómo hacerlo, es que me siento incapaz, es que es muy poco lo que yo puedo ofrecer o lo que yo puedo aportar. Acuérdese, 5 panes y 2 pececillos. Nadie pensaba que algo se pudiese hacer con ello. Sin embargo, cuando fueron puestos en las manos de Jesucristo, fue multiplicado en gran manera y muchas almas pudieron ser saciadas. Imagínese lo que Dios hará con lo que en sus manos hay, en su canasto hay, cuando usted le diga, Señor, úsame como a ti te plazca. Dios les bendiga, Grace Life, y espero que pasen un resto del domingo bonito con su familia, emocionados y a la expectativa de cómo mejor servir al Señor cada día y de lo que Él aún hará con usted, por medio de usted y por medio de su iglesia. Le amamos y nos vemos con la ayuda de Dios este viernes para nuestro servicio de oración. Hasta luego.